Señor, estás viendo cómo tu pueblo espera con fe el nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la natividad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Recibamos con alegría el mensaje de salvación que nos transforma y le da sentido a la vida en medio de la crisis personal o comunitaria. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Se alegrará el desierto, tierra estéril, la estepa se llenará de flores y de júbilo. Florecerá como florecen los narcisos, desbordará de gozo y alegría. Tendrá la magnificencia del Líbano y la belleza del Carmelo y del Sarón. Pues allí se hará ver la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan al que va con los brazos caídos, robustezcan al que tiene encogidas las piernas. Digan a los cobardes: valor, no tengan miedo. Miren, ya llega su gloria, su Dios a hacer justicia. Viene a dar a cada cual su merecido. Viene en persona y les da la salvación. Entonces los ciegos recobrarán la vista, los oídos del sordo se abrirán, los cojos tendrán agilidad de venados, los mudos cantarán. Rescatados por el Señor, volverán del destierro y entrarán a Sión con gritos de júbilo. Se abre paso la perpetua alegría, el gozo desbordado los inunda, y quedan atrás el pesar y la tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Redentor nuestro, y danos la salvación. Ven, Redentor nuestro, y danos la salvación. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Ven, Salvador nuestro, y danos la salvación. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor enderece a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Ven, Salvador nuestro, y danos la salvación. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Ven, Salvador nuestro, y danos la salvación. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida gloriosa del Señor. Así hace el agricultor. Espera la anhelada cosecha de sus campos, aguardando con paciencia la llegada de las lluvias de invierno y primavera. Tengan paciencia también ustedes y muestren firmeza de espíritu, porque la venida gloriosa del Señor está ya cerca. Hermanos, no murmuren unos de otros, para que el juez no los condene. Miren,
Él ya está a la puerta. Tomen, hermanos, como modelo de firmeza en el sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Estando Juan el Bautista en la cárcel, oyó hablar de las obras mesiánicas realizadas por Jesús. Entonces mandó a unos discípulos suyos a preguntarle: ¿eres tú el que debe de venir o tenemos que esperar a otros? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viviendo y oyendo. Los ciegos recobran la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios de su enfermedad y los sordos oyen. Resucitan los muertos y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso quien no se escandaliza de mí. Cuando ellos se fueron, empezó a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido delicadamente? No, los que visten delicadamente están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta. Sin duda que sí. Pero yo les digo, mucho más que un profeta, es de quien dice la escritura, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a conversar un poco en torno a la palabra del Señor. Oiga, mis hermanos, yo creo que hay que tratar de contextualizar lo que sucede hoy en el Evangelio. Estamos en el tercer domingo de Adviento y nosotros nos encontramos de nuevo con uno de los personajes de Adviento, Juan el Bautista. Decíamos que eran como 4 personajes los de Adviento: Isaías, Juan el Bautista, María y obviamente el niño Jesús. Y hoy nos encontramos con Juan y es interesante lo que sucede. Primero, hay que entender por qué Juan hace esa pregunta. Mire, esa pregunta no es tan lógica como ustedes pueden pensar. Venga y usted me dice si es lógica la pregunta. En la historia sagrada, como normalmente nosotros hemos estudiado los textos, ¿Juan conocía a Jesús? ¿Sí o no? Ah, no, ellos no vinieron. Ustedes están en misa o se fueron. ¿Ah? ¿Sí lo conocían o no lo conocían? Sí lo conocía. ¿Sabía que era el Mesías o no sabía que era el Mesías? Ah, entonces la pregunta sobra. ¿Sí o no? Yo quiero es que tratemos de entender el sentido de la pregunta. Porque si nosotros no hacemos la lectura que habitualmente hacemos, la pregunta sobra.
No era primo de él. No, creo que habían tenido dos procesos paralelos de anunciación, creo. Uno a María y otro a Zacarías, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la pregunta? Eso es lo que creo yo que tenemos que entender. ¿Por qué la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Yo lo primero que quiero es que para poder entender lo que el texto nos está diciendo, tenemos que captar si la razón de ser de la pregunta que hace Juan. Y hay que decir claro, nosotros en el domingo pasado vimos cuáles eran las expectativas de Juan Bautista. Él quería un Mesías juez, un Mesías terrible, salvador, pero también un Mesías terrible, un Mesías juez, ¿sí o no? Ustedes recuerdan la predicación del domingo pasado. Pues bien, de hecho, recuerden que él decía que a ese Mesías lo iban a descubrir porque bautizaba con fuego y con Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, su bautismo tenía un carácter de juicio final. De alguna manera, los que vivían de acuerdo a la palabra iban a ser acogidos en la comunión y los otros iban a ser destruidos en el fuego. Eso es lo que espera. Juan el Bautista espera ese Mesías. Juan el Bautista espera un Mesías que sea un juez terrible. De hecho, las dos imágenes que usa son tenebrosas. Dice, ya está el hacha en la base del árbol. Es decir, llegó la hora tú sabes, del juicio, ¿verdad? Y la otra figura dice que ya llegó el momento en el que el labrador separa el trigo de la paja. ¿Y qué hace con la paja un labrador normalmente? La quema. O sea que date cuenta qué es lo que está esperando Juan el Bautista. Juan el Bautista está esperando un Mesías que, aunque es Salvador, trae el juicio. Y un juicio en el que aquel que no corresponde y lo queman. Estoy hablando de lo que Juan espera. ¿Y de dónde sé que Juan espera eso? ¿De su predicación? Bueno, para ello Juan había utilizado unas imágenes, insisto, muy duras: el hacha, el labrador. Oiga, pero para sorpresa de Juan, Jesús de Nazaret, el Señor, venía soportando un ministerio o venía actuando ministerialmente muy diferente. Muy diferente. Sí. O Jesús estaba comportando como ese juez terrible que estaba esperando Juan el Bautista. Díganme, ¿lo estaba esperando o no lo estaban esperando? Díganme, a ver. ¿Sí o no? Yo creo que el esposo me las mandó para acá porque hablan bajito. El esposo dijo, vayan allá donde el dinero. Y me las mandó para acá. ¿Ah? Oiga, mire usted la razón de la pregunta. Ya va usted intuyendo por qué la pregunta. Porque de alguna manera no hay una concordancia, hay un desnivel entre el Mesías que espera Juan el Bautista y el mesianismo de Jesús. Mientras Juan el Bautista espera un Mesías que sea un juez terrible y lo describe como el hacha que está a la base del árbol, y lo describe como el labrador que va a coger el trigo y lo va a echar a un lado y a los otros los va a quemar. ¿Con qué ha salido Jesús? Amor, perdón, sanación, misericordia, piedad, esperanza. María, Rosa. ¿Usted no está diciendo nombre de mujeres? No. ¿Ah? Digo piedad, digo esperanza. ¿Ah? Yo pensé que después venía Rosa, María. Oiga, lo digo en serio.
Lo digo en serio. Lo digo en serio. Hay una crisis. Yo pudiera decir que hay una crisis en Juan. Una crisis que es la que lo lleva a hacer esa pregunta. ¿Sí? De alguna manera hay una crisis en el Bautista. Es probable que hasta esté a punto de escandalizarse. Es probable que esté a punto hasta de escandalizarse. Muy probable. Muy probable. Porque no cuadra. Mire, creo yo que es lo que está pasando con el Papa Francisco. Hagamos un paréntesis y después voy ahondando. Creo que es lo que está pasando con el Papa Francisco. Hay una cantidad de cardenales, hay una cantidad de laicos, hay una cantidad de seres humanos que están escandalizados con el Papa. Uy, ese Papa habla del perdón. Ese Papa habla de la misericordia. Ese Papa habla de acoger a los pobres. Y claro, como están acostumbrados a hablar de un juicio y están acostumbrados a hablar de que se va a acabar todo, el pecador hay que contra... No entienden. Es la crisis del Bautista. El Bautista no entiende, está al borde de escandalizarse por las actuaciones de Jesús. Las acciones de Jesús no coinciden con el Mesías de fuego que había anunciado Juan el Bautista. Por eso es que él tiene la pregunta. ¿Ya entiende por qué pregunta? O sea, yo me imagino a Juan allá en la cárcel. ¿Será? ¿Será o no será? Todo parece indicar que es. Pero mírale ese comportamiento tan misericordioso, tan bueno. Mírale ese comportamiento tan querido. Tengo mis dudas. ¿Se da cuenta? ¿Dónde nace la pregunta? Por eso Juan el Bautista, reflexionando sobre los datos que recibe, porque seguramente ahí le entra el Facebook y le entra a Juan el Bautista el Twitter y las redes sociales, y Juan el Bautista sabe lo que está sucediendo. Reflexionando sobre todo eso que le han contado, él comienza a preguntarse: ¿será este el Mesías o habrá que esperar a otro? ¿Será este el Mesías o habrá que esperar a otro? Ahí está nuestro evangelio de hoy, que tiene fundamentalmente dos partes. La pregunta que llevan los discípulos de Juan a Jesús con la respectiva respuesta, y segundo, cómo Jesús habla de Juan. ¿Cuántas partes tiene el evangelio de hoy? ¿Cuántas? La primera, la pregunta de Juan y la respuesta de Jesús. Y la segunda, Jesús habla de Juan. ¿Está claro? Entramos entonces en la primera parte. Si está claro, yo paso a la primera parte. Si no está claro, hasta aquí llego. ¿Sí? ¿No están dormidos? No. Esos ojos cerrados son de oración. Seguro. Bueno, entonces, primero, ¿cuál es la primera parte? Se me olvidó. ¿Ya saben por qué lo preguntó? ¿Ya saben por qué preguntó? ¿Es una pregunta retórica? No. ¿Es una pregunta retórica? No. Es una pregunta de Juan dijo: ay, no, tengo rato que no juego a preguntados. No. Voy a preguntar. Tengo rato que yo no juego a preguntados. ¿Es eso? No. ¿Es fruto de qué la pregunta? De la crisis que tiene Juan. Juan tiene una crisis. Juan dice: Dios mío, yo anuncié un juez, yo anuncié un tipo terrible. Y hasta las prostitutas la sana. No ha dejado que a la adúltera esa, que había que levantar la piedra, no dejó. ¿De dónde nace entonces la pregunta de Juan? De la crisis. De que él dice: esto no cuadra.
Y eso es bien importante, porque ahí está lo que caracteriza el mesianismo de Jesús. Y hoy, cuando le hagan la pregunta y Jesús responda, va a quedar claro cómo entiende Jesús su mesianismo. Y quiero que todo el mundo sepa esto, porque hoy seguimos esperando al que anunció Juan, sin darse cuenta que es Jesús el Señor, misericordia del Padre para nosotros. A mí me da miedo, porque hay mucha gente que todavía vive esperando ese que te va a coger. Y claro, por eso tienen miedo. Por eso algunos predicadores lo que dicen: teman que si no cantan bien esta misa morirán en el instante. Allá se ríen, ellas creen que es mentira, tú sabes. Sí, y están esperando eso. Y entonces algunos predicadores solo echan miedo y miedo y miedo, y 3 días de oscuridad, y como si todo el mundo tuviera la misma empresa de allá de la costa. ¿Qué no puedo decir? Oiga, ¿cuántas partes tiene entonces el texto? 2. Señor seminarista, ¿cuántas partes? Tiene 2. 2 partes. El tipo estaba atento. La primera, la pregunta y la respuesta. ¿Trabajamos eso, le parece? Sí. Venga, muchas gracias, muy amable. Yo me dejo, ¿se da cuenta? El tipo me... Primero, lo primero que hay que dejar claro es que Juan está en la cárcel. ¿Eso es extraño o es normal? ¿Extraño o normal? ¿Normal? ¿A qué profeta no han encarcelado y no han... Dígame, ¿conoce usted algún profeta que la gente le diga: ese es bonito, qué profeta lindo? ¿No? ¿Usted conoce algún profeta así? ¿Cómo tratan a los profetas? Duro, los persiguen, los critican. Mira, ahí tiene al Papa Francisco. Oiga, por decisión del rey Herodes, de Herodes Antipas, Juan el Bautista está en la cárcel, está encadenado. Es muy probable que esté en la cárcel herodiana del Manqueronte. ¿Y por qué está encadenado? ¿Por qué está encarcelado? Porque sus palabras son duras, sus palabras son sinceras, porque le canta la verdad al que sea. Pero no solo eso, sino que además tiene una actitud firme. Además, porque es fiel al mensaje de conversión, porque no se deja comprar, porque no deja que ese mensaje se vuelva dulzón, que ese mensaje se vuelva así todo... Tú sabes. No, él le ha cantado la tabla en la cara al rey. Ustedes saben que hasta sabemos cuál era el pecado del rey, ¿verdad? ¿Ustedes no lo saben? Ustedes tienen que leer más la Biblia. Oiga, y sigue diciendo el texto, que importante, que Juan está en la cárcel. Como profeta, él no da marcha atrás. Aunque lo crucifiquen, aunque lo maten, él sabe que el que habla en nombre de Dios tiene que ser fiel a Dios. Y desde allí, él había oído hablar de Jesús. Lo primero, está en la cárcel. Lo segundo, ha oído hablar de Jesús. Seguro, Juan el Bautista está en prisión y allí escucha de las acciones de Jesús. ¿De qué acciones? En el Evangelio de Mateo está claro. Si usted está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, lea de para atrás qué ha hecho Jesús y ahí sabrá qué es lo que Juan sabe. ¿Estoy o no? ¿Soy claro? ¿Soy lógico o no soy lógico? Sí, señor. Gracias a Dios. Insisto, ¿qué ha oído hacer? ¿Qué ha oído hacer Juan de Jesús? Lo que Jesús ha hecho. Y para saber qué ha hecho Jesús, revise los 10 capítulos anteriores del Evangelio de Mateo. Y usted ahí se dará cuenta, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que Jesús por lo menos ha hecho 10 milagros que han causado
maravillas y que tienen rápida divulgación. Jesús ha hecho 10 milagros. Y esos 10 milagros la gente los ha compartido. Mi pregunta es, ¿qué tipo de milagros ha hecho Jesús? Y entonces yo tengo que decir, Jesús ha hecho milagros en la esfera del dolor. Los textos dicen, sintió compasión porque estaban vejados, abatidos como ovejas que no tienen pastor. Si tú te das cuenta, Jesús ha manifestado el poder de Dios sanando y liberando al hombre del mal. Si tú te das cuenta, Jesús ha manifestado el poder de Dios sanando y liberando al hombre que está enfermo, al hombre que está atado por el mal. Y eso inmediatamente nos muestra cuál es el rumbo del ministerio de Jesús. ¿Jesús ha hecho milagros políticos? No. Me imagino que a un rey lo volvió emperador. ¿Ese fue el milagro que hizo? No, Señor. ¿Hizo milagros? ¿De qué tipo son los milagros? Son milagros que están en la esfera del dolor, en la esfera de esa condición humana que es maltratada, golpeada por el mal a causa de nuestra fragilidad. Oiga, mis hermanos, y entonces tiene razón Juan. Si a Juan le contaron que sanó uno, que liberó a otro, y Juan se debe estar preguntando, ¿y el día de venganza? ¿Y el día de la liberación de este poco de tú sabes? ¿Sí entiende la pregunta que se está haciendo Juan? Porque el Mesías, según Isaías, y si quiere leer el capítulo 61 de Isaías, el Mesías no solo iba a hacer cosas buenas, no solo iba a sanar, sino que iba a dar el día de la venganza, e iba a hacer que el pueblo fuera liberado políticamente y que toda esa parranda de corruptos, afortunadamente ya no hay. En esa época que había, ya no hay, afortunadamente. Oye, yo me imagino la crisis de Juan. Juan decía, claro, hasta aquí no hay problema. Eso que me han contado, esos 10 milagros hermosos que me han relatado, fantástico, son excelentes. Pero ¿y lo otro? ¿Cuándo va a echar a patadas al rey Herodes? ¿Cuándo va a romper el yugo romano? ¿Cuándo vamos a volver a ser libres como en tiempo de David? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta que Juan el Bautista se está haciendo. Y por eso Juan, que seguramente conoce la escuela de los esenios y que sabe que en los esenios se hablan de dos Mesías, de un Mesías que iba a ser religioso y de un Mesías que iba a ser político, por eso Juan pregunta, oye, ¿será que viene otro? Y por esa razón la pregunta de Juan es clara. Nace de ese no entender el ministerio de Jesús. De ese no entender el ministerio de Jesús. Porque de alguna manera Jesús estaba realizando una parte de lo que se anunciaba, pero la otra no. La otra no. Y la respuesta de Jesús es hermosa. Lo primero que hace Jesús es que a los enviados de Juan los vuelve testigos. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que dice el texto que Juan envió a unos a preguntarle a Jesús? Y Jesús le dijo a esos, vayan ustedes y díganle lo que están viendo. ¿Y qué es un testigo? El que cuenta lo que ve. Date cuenta, ese es el primer dato interesante. Jesús vuelve testigos
a los enviados de Juan. Testigos suyos. ¿Sabes por qué? Porque no se puede hablar de él si uno no es testigo de lo que él hace en la vida nuestra. La tragedia de muchos evangelizadores y la tragedia de muchos que cantan para Dios, de muchos que predicamos para Dios, ¿sabes cuál es? Que no somos testigos, que no hablamos de lo que vivimos, que no hablamos de lo que vemos, que no hablamos de lo que hemos experimentado, sino que hablamos de lo que estudiamos. Sino que hablamos de lo que me contaron. Ay, bueno, yo les vengo a contar. A mí me dijeron que él y que sana, que es bueno. Yo no lo he visto, pero me ha contado. No, eso es un testigo. Ah, qué emocionante cuando uno se encuentra con un predicador, con unos músicos, con un cristiano, con un católico que dice: yo estoy anunciando lo que he visto, yo estoy diciendo que él tiene poder porque yo he experimentado ese poder, yo estoy diciendo que él sana porque he visto, he vivido que sana. Los manda de testigo. Es que de Jesús no se puede ir a hablar: bueno, Juan, yo te cuento, yo no sé, dicen. Mira, viejo Juancho, dicen. No, el que les dice: vayan y cuenten lo que está sucediendo, lo que está pasando. Id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres el evangelio, la nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Oigan, mis hermanos, Jesús responde. Su respuesta tal vez no es una respuesta directa, pero sí es una respuesta clara. Jesús le dice: miren mis obras. Jesús les dice a ellos, y le responde a Juan, y le responde a todos los que se hagan esa pregunta: miren mis obras. Porque la respuesta de Dios se da en la acción de la vida. Oiga, Jesús remite a las obras de Cristo, a las obras de su mesianismo. Y qué emocionante que todas las plantean parejas, ¿no? Ciegos y cojos, leprosos y sordos, muertos y pobres. Dato interesante, hermoso ese dato. Oigan, mis hermanos, lo que Jesús le responde a los discípulos de Juan, a los cuales él envía como testigos, es que se está cumpliendo la promesa del Padre. Vaya y revise Isaías 35. ¿Qué dice Isaías 35? Dice: entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. ¿Eso lo leyeron ahorita? No. ¿Alguien leyó eso ahorita o yo estaba en otra misa? Ah, esa es la primera lectura. Mira tú, a mí me había, tú sabes, como es tan temprano tú sabes. Oiga, pregunto, ¿se está cumpliendo esa palabra de Isaías en el ministerio de Jesús? ¿Sí o no se está cumpliendo? A ver, diga, señor Javier. Ah, bueno, gracias. Los seminaristas, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? A plenitud, dice él. Ah, Isaías anunciaba, mira lo que anunciaba Isaías. Isaías anunciaba que los ojos de los ciegos se abrirán, que las orejas de los sordos se abrirán, que el cojo saltará de gozo y la lengua del mudo cantará. Hay una canción famosa en la Renovación Carismática que se llama El Poderoso de Israel. ¿La han oído? Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Oirá su palabra, será poderoso. No, usted no. Ustedes cantan peor que yo. No, ustedes cantan peor que yo. Eso sí está grave, ¿oíste? Yo desafinado y ustedes también desafinados, ahí sí ya no llegamos a ninguna parte. Oiga,
Y dice Isaías 29, mire lo que escucha, señor seminarista, póngame atención, mire lo que dice Isaías 29. Oirán aquel día los sordos palabras de un libro, y desde la tiniebla y desde la oscuridad los ojos de los ciegos verán, los pobres volverán a alegrarse en Yahvé. Pregunto, a ti que estás en la casa todavía, a ti que estás tal vez llegando del trabajo, a ti que tal vez estás en una clínica y me estás viendo a esta hora y estás recibiendo palabra de Dios, a ti que tal vez estás durmiendo ahí tranquilo o que estás preparando el desayuno, a ti te digo, eso que dice Isaías, ¿se cumple o no se cumple en el ministerio de Jesús? ¿Se cumple? ¿Se cumple? Oiga, mis hermanos, las obras de Jesús son leídas desde la palabra de Dios, y la palabra de Dios se verifica en su cumplimiento en las obras de Jesús. Los emisarios de Juan pueden ver en vivo y en directo la realización de la promesa, la realización de la esperanza que había anunciado el profeta. Oiga, mis hermanos, la respuesta está clara. La respuesta es contundente. Sí es el Mesías. Y tiene unas características impactantes, porque es un Mesías desde el proceder de Dios, y no un Mesías desde los deseos humanos. Porque sabe que aquí entre nosotros, ustedes no miren, esto nada más es un diálogo de nosotros dos. Los humanos nos gusta desquitarnos. A los humanos nos gusta no perdonar. Me la haces, me la pagas. Así somos. Ustedes no miren que esto es acá nada más para nosotros dos. ¿Cierto que así somos los humanos? ¿Usted también es así? Ay, no, eres cristiano. Ay, no. Yo soy así. Yo tengo esa tendencia. A mí me cuesta. No devolver golpe por golpe, a mí me cuesta. Cuando me insultan en el Twitter, quisiera decirle todas las malas palabras que me sé, que son pocas, como 1 millón apenas. No son muchas. Yo quisiera, pero aquí queda claro algo: el mesianismo de Jesús no responde a los caprichos humanos, no responde a los instintos bajos humanos, sino que responde al proceder de Dios. Eso es lo que queda claro ahí. Ellos esperaban venganza, ellos esperaban que se las desquitaran, como muchos de nosotros que están esperando que ese se muera, que se la pague. Por eso nos cuesta tanto el perdón. Y por eso cuando un cristiano o un católico dice hay que perdonar, le salen todos enseguida a decir no. Pero el cristianismo, el mesianismo de Jesús, no realiza los caprichos del hombre, sino realiza la promesa de Dios. Oiga, y eso desconcierta. Y eso desilusiona. Es más, eso hasta decepciona. No me extraña que muchos terminen decepcionados de Jesús. Por eso yo entiendo, mire, ahora hay una cantidad de viejitos, hay una cantidad, y con todo respeto lo digo, pero con claridad, hay hasta en la iglesia, gente ordenada, gente que uno dice, esa persona estudió bien, hasta uno dice, pero si a esa persona lo eligieron bien, atacando al Papa, porque el Papa los tiene decepcionados. ¿Y sabe por qué los tiene decepcionados? Porque está viviendo el Evangelio. Oiga, y entonces viene todo esto con la lista de sus obras. Jesús está diciendo que la promesa ha sido cumplida en su ministerio, en su obrar. Allí, de forma concreta, se puede entender, interpretar, captar la acción salvífica de Dios. El señorío de Dios, el poder de Dios. ¿Dónde se capta eso? Ahí, en esa decisión de Dios de ayudar al enfermo, de ayudar al débil, de ayudar al frágil, de ayudar a quien no tiene quien lo ayude. No es que Dios nos quiera pobres, no. Es que cuando nos vuelven pobres, me estoy comiendo una letra, cuando nos vuelven pobres,
Él sabe que al único que tenemos es a Él. Si Él es rico, vamos a suponer que Él sea rico. Un ejemplo. Tiene millones de dólares, millones guardados. Él tiene quien lo defienda. Apostamos que tiene quien lo defienda. El poco vamos a decir la palabra más bonita, áulicos. La palabra fea es lambones. Pero no vayas a tirar la guitarra tampoco. Por amor a Dios. Tranquila, ella se asustó. Oiga, áulicos es la palabra más bonita. Pero la palabra fea es lambones. ¿Sí o no? El que tiene plata tiene alrededor de ese poco gente, ¿o no? En cambio, cuando uno está llevado, sin un peso, enfermo, vuelto, tú sabes. ¿Quién lo defiende a uno? ¿Quién lo defiende? Dios. Eso es lo que queda claro aquí. La decisión de Dios de estar en favor de aquel que necesita ayuda. Oiga, pero ¿sabe qué es lo que más me interesa? Tener claro que el poder de Dios no coincide con el poder de los hombres. Emocionante eso. Me pone así como el poder de Dios no coincide con el poder de los hombres. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo terminan los que hablan de Dios? Les voy a contar cómo terminó Juan. Si ustedes no saben, Juan terminó decapitado. 14:10 de Mateo. Si no saben, Jesús de Nazaret, ¿cómo terminó? Crucificado. Mateo 27. Los discípulos, ¿cómo serán? ¿Qué le pasará a los discípulos? Serán perseguidos. Oigan, mis hermanos, en la realización del reino, en el ministerio mesiánico de Jesús, no se percibe su poder de juez, sino todo lo contrario. Se percibe su misericordia, su amor, se percibe su decisión de darle una nueva oportunidad al ser humano. Sí, mis hermanos, la observación de las obras de Jesús pone en la dirección correcta todo. Escúcheme, nosotros no buscamos a Jesús ni por dinero, ni por plata, ni poder. Si lo buscamos por eso, estaremos perdidos. ¿Amén? Amén. ¿Soy claro o no? Sí, Señor. Pero hay una frase de Jesús, en la respuesta de Jesús hay una frase que me emociona. ¿Estoy en la segunda parte o en la primera? Muy bien, este muchacho está atento. Sí. Qué buen seminarista este. Que voy a decir que lo ordenen rápido. Oiga, qué bueno este muchacho. Sí, estamos en la primera parte. Estamos en la respuesta de Jesús. Pero hay algo en la respuesta de Jesús que a mí me golpea y dice: bienaventurado el que no se decepcione de mí. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Claro, un Mesías que no levanta trompada a los otros es un Mesías decepcionante. Yo conozco a uno que se decepcionó del Mesías. ¿Ustedes conocen a alguien? Yo conozco uno. No, mentira, conozco dos. ¿Tú los conoces? El tipo dice que sí. Ya hasta me lee la mente. El tipo dice que sí. Claro que los conoce. Uno, un tal Judas, ¿se acuerdan de él? ¿Por qué Judas termina entregando a Jesús? No, mala gente, chismosas que son ustedes. ¿Está decepcionado? Es más, yo siempre he creído, la hipótesis que yo tengo de la entrega de Jesús, de la traición de Judas, es que Judas tenía un plan. Judas trató de volver a Jesús como no era. Mire, yo me imagino que lo que planeó Judas fue lo siguiente, don Edwin. Yo me imagino que fue así lo que planeó. Judas dijo: este man no quiere pelear.
puro sana que sana que sana, libera que libera, a los enfermos y a todos, pura predicación. No le ha declarado la guerra al imperio, no se ha metido en política en favor de los poderosos. ¿Qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a decirle a mis compañeros que se armen y lo atrapo, lo vendo. Cuando lleguen los romanos armados y él vea que lo van a apresar, él va a decir: a la batalla. Y no es mis hermanos que están armados, formamos la revolución. ¿Te suena o no te suena? Puede ser. Te argumento. ¿Estaban armados o no estaban armados? ¿Eso lo inventé o cómo sabes tú que estaban armados? No, ya ese es chisme. Ya sé por qué me la mandaron para acá. Ya sé para qué. ¿Quién? Porque no, a mí no me digan se supone, nada. Aquí no es se supone. ¿Qué argumento hay? Pedro. ¿Estaba armado Pedro o no estaba armado? ¿Cómo sabemos que Pedro estaba armado? Apenas apresaron a Jesús, él sacó la espada y... O sea que es posible el plan mío. ¿Dónde falló el plan mío? De Judas, pues. ¿Dónde falló? En que Jesús, en vez de decirle: bien hecho Pedro, móchale la cabeza a este, y hey tú Juan, mata a aquel, y en vez de Jesús de decir eso, dijo Pedro: el que a hierro mata, a hierro muere. Y le cogió la oreja. Eso dice el texto, ¿no? ¿Estaba decepcionado entonces Judas o no estaba decepcionado? Tan decepcionado estaba que trató de mostrar otro Mesías, de montar otro Mesías, pero Jesús no dejó. Pero hay otro. Al Judas es el del que todo el mundo habla mal, pero hay otro. ¿No lo recuerdan, no? ¿No lo recuerdan? Hay otro. Señora de la televisión, ¿usted lo recuerda o usted no lo recuerda? ¿No? ¡Ja! Se llama Peter. Pedro. ¿Cuándo se decepcionó? Cuando lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Usted cree que si él no hubiera estado decepcionado, usted cree que él dice: ni lo conozco? Si él hubiera estado orgulloso, hubiera entendido el mesianismo de Jesús, yo te aseguro que Pedro dice: ese es mi Mesías, ese es mi Señor. ¿Pero dijo eso? No. ¿Qué dijo? No. Mi pregunta es: ¿tú estás decepcionada? No. Porque a veces no te da lo que tú quieres. Más de uno le pide al Señor que lo sane, y si el Señor no lo sana, se decepciona. Más de uno le pide al Señor ganarse la lotería, y si el Señor no le da la lotería, se decepciona. Más de uno le pide al Señor que mate a la suegra, y el Señor no lo hace, y se decepciona. Dígame que no. Y dice la palabra hoy: bienaventurados el que no se decepcione de mí. Bienaventurado el que no se decepcione de mí. Bienaventurado el que no se decepcione de mí. Ojalá tú hoy no te decepciones de él. Por eso a mí no me importa que estén decepcionados del Papa. Hay un poco allí, y lo atacan y le mandan cartas horribles. Ya señores que ya están disvariando. Y hasta gente que uno esperaría que no lo hiciera. Gente que uno cree que entendió la teología, o que parece que no han leído el Evangelio, o que creen que la teología son crucigramas. Oiga, ¿está clara la segunda parte? Perdón. La primera. ¿Está clara la pregunta? ¿Está clara la respuesta? ¿Podemos pasar a la segunda parte? Bueno. ¿Cuál es la segunda parte? Jesús habla de Juan. Dice el texto: cuando estos se marcharon. ¿Quiénes son estos? Los testigos, los que habían enviado. Los testigos, bien dicho ahora, los testigos. Ya no son los enviados de Juan, ahora son los testigos. ¿Testigos de qué?
de la obra de Jesús, del cumplimiento de la promesa en Jesús. Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Y qué dijo Jesús de Juan? No entendió nada. Era bien malo y andaba ahí comiendo paco. ¿Dijo eso? No. ¿Habló mal de Juan? No. ¿Y entonces usted por qué habla mal de la gente? ¿Ah? En estos días me pareció interesantísimo. En estos días aquí había una misa, en la emisora. Había una misa y yo por unos problemas técnicos la cambié. Y hubieras visto tú a la gente de la misa hablando mal de mí. Por ahí tengo hasta las grabaciones. Yo afortunadamente no las escuché, porque no puedo llenarme de... Y yo decía, oye, los que van a misa reclaman en la misa así, hablando mal de la gente. Y hasta algunos padres lo apoyaron. Y yo decía, ¿eso es así? Qué tristeza, ¿verdad? Porque tenemos que evitar hablar mal de la gente. Ustedes tienen caritas de no hablar mal de la gente. Oiga, Jesús hace 3 elogios de Juan. ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos elogios? 3. Primer elogio que hace, dice Jesús, Juan es un profeta creíble. ¿Y cómo lo dice? Dice, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, lo que visten con elegancia están en los templos. Entonces, ¿a qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, a un profeta. Es un hombre creíble. Su vestimenta, su actuar, su modo de vida es coherente con lo que dice. Por eso es creíble. Y eso es uno de los problemas que tenemos los predicadores. Yo el primero. A veces no somos creíbles. Y se lo digo a mis hermanos obispos, y se lo digo a mis hermanos presbíteros, y a mis hermanos diáconos, y a mis hermanos pastores, y a todos los que nos ven a esta hora. Tenemos que ser creíbles. Y no somos creíbles porque hablemos bonito. Somos creíbles porque lo que decimos se ve en la vida. ¿Juan era creíble o no? Hablaba de austeridad. ¿Vestía con austeridad? Hablaba de ascética, de ser un asceta. ¿Era un asceta? Era creíble. Ojalá algún día el Señor haga ese elogio de mí. De rodillas lo espero. Que diga es creíble, porque es lo que más quiero. Ser creíble en la predicación, ser creíble en el ministerio. Y usted como obispo, como presbítero, usted como diácono, pregúntese, ¿su ministerio es creíble? ¿Sus obras hablan bien de usted? ¿O se comporta como un príncipe? Algunos se comportan como un príncipe. Y el texto se ataca eso, ¿ah? Algunos se comportan como príncipe, visten como príncipe, viven como príncipe y quieren ser tratados como príncipe. No. Y lo digo con respeto porque también yo tengo esa tentación. O sea, no acuso a nadie, me acuso a mí, que yo tengo esa tentación de a veces olvidarme que tengo que ser creíble, coherente. ¿Cuántos elogios eran? 3. ¿Cuál va el que llevamos? ¿Cuánto llevamos? 1. ¿Cuál es? Creíble. Un profeta creíble. Segundo elogio, es más que un profeta. ¿Cierto que lo dice? Dice, es más que un profeta. Si os digo, y más que un profeta, este es de quien estaba escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que prepare por delante el camino. Este segundo elogio hace avanzar la comprensión habitual que se tiene de Juan. ¿Por qué Juan, siendo un verdadero profeta, es al mismo tiempo superior a todos? Porque todos los profetas que lo predecieron pertenecen al tiempo de la promesa. Ellos anunciaron y vieron solo de lejos la promesa. Pero Juan
ve la realización de la promesa. ¿Ve la diferencia? ¿Los profetas anteriores vieron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron? ¿No? Pero no lo vieron. O sea, hay como 400 años de diferencia, 300 años de diferencia. De él, obvio. Pregunto, ¿Juan sí? Es decir, por eso dice el texto que es más que un profeta. Es más que un profeta. Segundo elogio, Juan es más. ¿Y por qué es más que un profeta? Porque él no habló de las promesas, sino que él vio la realización de la promesa. Tercer elogio. ¿Cuántos elogios que eran? 5, ¿verdad? 3. Entonces el tercer elogio es el mayor de nacidos de mujer. Eso es un piropo emocionante, los piropos, ¿verdad? Yo tengo anotado todos los piropos que me han echado. Tengo una libreta que se llama Vanidoteca. Oiga, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Oiga, con relación a aquellos que han venido antes de él, Juan es mayor. Con relación a aquellos que pertenecen a Jesús, Juan es el más pequeño. ¿Vio dónde está el elogio? Frente a los demás que han venido, es el más grande. Frente a los que están con Jesús es el más pequeño. ¿Sabe por qué? Porque delante de Jesús nadie es más grande. ¿Se acuerda? Somos pequeños. Oiga, yo quisiera que oráramos en este momento. Yo quisiera que clamáramos a Dios en este momento. Ahí donde están. Hemos tenido una homilía, creo que suficiente, ¿verdad? Donde hemos planteado los 2 temas del Evangelio. La pregunta de Juan, y hemos preguntado por qué la pregunta de Juan. 2, la respuesta, ahí mismo en el primer punto, la respuesta de Jesús, y hemos visto cuál es la respuesta de Jesús y sus implicaciones. Y 2, hemos visto los 3 elogios que Jesús hace de Juan. Oremos un momentito. Clamemos a Dios un momentito y terminemos esta homilía orando al Señor en silencio. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz.
Vamos a confesar nuestra fe. Les invito a que nos pongamos de pie y confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentarles nuestras necesidades, las necesidades de nuestra comunidad, las necesidades de nuestra iglesia, al Padre que nos ama. Y respondamos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la iglesia, para que sin vacilar anuncie con decisión el mensaje de salvación y con acciones concretas de evidencia del poder transformador de Dios. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que transformados por la acción de Dios, no defrauden la esperanza del pueblo que los eligió. Dios de amor, escúchanos. Por las familias, para que el cansancio, la desilusión y la tristeza causados por las crisis sean transformados por la acción del Señor en alegría desbordante y profundo gozo interior. Dios de amor, escúchanos. Por los enfermos y quienes viven lejos de su familia, para que abran el corazón y experimenten la alegría del Evangelio en esta Navidad. Dios de amor, escúchanos. Si quieres orar por alguien en silencio, hazlo en este momento. Padre Dios, escucha nuestra oración. Te la presentamos con la certeza de tu amor y con la seguridad de que tú harás realidad lo que nos conviene. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.